Muy buenas tardes a todos. Ya agradezco su puntualidad a quienes estuvieron presentes. Demos inicio pues a nuestra sesión de clase, a nuestra reunión, para que podamos hacer todo lo que necesitemos y poderlo hacer a tiempo. Como ustedes pueden notar, en la pantalla tenemos la plataforma ya de Replit compartida, ¿cierto? ¿Alguien de pronto no la puede ver? Ahí sí ya, estamos compartiéndola, ¿cierto? Gracias por sus saludos. Bien, para recordar algo de lo que estuvimos trabajando ayer, vamos a hacer un pequeño recuento de unas cosas muy elementales para poder empezar, para poder continuar nuestro trabajo. ¿Listo? Digo el ayer, no, perdón, el día lunes. Gracias por la aclaración, Samuel, sí. La sesión que trabajamos el día lunes. Bien, vamos a comenzar entonces a recordar algunos aspectos. Importante tener en cuenta, por ejemplo, le voy a decir print. Importante que ustedes tengan de pronto abiertas sus implementaciones, que hayan abierto una cuenta en Replit y que comencemos a trabajarlas para que ustedes mismos puedan comprobar el funcionamiento de lo que estamos realizando. ¿Listo? Entonces vamos a hacer, por ejemplo, un print 23 dividido 6. ¿Se acuerdan que ayer hicimos esto? Y al ejecutarlo, él nos devolvería, nos entregaría este valor, ¿cierto? 3.833 nos da como resultado un valor, un número decimal, ¿cierto? Caso contrario que si nosotros, Python tiene esa particularidad que si colocamos /6, él lo que nos hace es entregarnos la división entera, ¿cierto? 23 dividido entre 6, eso nos daría 3 entero. También habíamos visto lo del módulo, ¿cierto? Que en lugar de división hacíamos el porcentaje y entonces Python lo que hace es entregarnos el módulo de la división. Es decir, 6 por 3, 18, a 23 nos sobrarían 5. El resto o residuo de la división entera. Y también recordemos la potenciación, que es pues la operación más... La que se da en primer lugar, ¿cierto? La primera que se ejecuta. Pues fuera de los paréntesis. Si nosotros le colocábamos 2, por ejemplo, asterisco, asterisco, elevado a la 3, nos entregaba, ¿qué valor? ¿Recuerdan? 8. Recordemos que 8 es 2 a la 2. 8 sería 2 por 2, 4 y 4 por 2, 8. Pregunto, ¿qué ocurre si nosotros le decimos 2 a la menos 2? Miren que 2 a la menos 2 nos da 0.25. ¿Por qué ocurrirá eso? ¿Por qué pasará esto? ¿Por qué obtendremos este valor? Correcto. Sí, señor Santiago. Es una potenciación negativa. Es decir, 2 elevado a la menos 2 es lo mismo que tener 1 dividido entre 2 elevado a la 2, ¿cierto? 1 dividido entre 2 a la 2 sería como si tuviéramos 1 dividido entre 4. Y si tenemos 1 dividido entre 4, el resultado es 0.25, ¿cierto? 2 elevado a la menos 2 es como si tuviéramos 1 dividido entre 2 elevado a la 2. Y 1 dividido entre 2 a la 2, 2 elevado a la 2 como denominador nos da 4 y 1 dividido entre 4 da 0.25. Entonces el resultado sí, es verdad, el resultado es decimal. Muy bien. Ahora habíamos hecho también otro ejercicio. Habíamos entregado a un valor A, le habíamos dado un input, ¿se acuerdan? Y le habíamos dicho que digite el primer número. Y lo propio, lo mismo habíamos hecho con una variable llamada B. ¿Lo recuerdan? Habíamos dicho a la variable B también que le entrega el segundo número. Digita el primer número y a la variable B el segundo número. La variable B el segundo número y entonces hacíamos una operación, ¿cierto? Le decíamos
print A más B. Entonces, ¿qué era lo que ocurría? ¿Recuerdan? Al primer número, por ejemplo, le vamos a dar 9, al segundo número le vamos a dar 8, por poner dos números. Entonces, miren que el resultado nos da 98, ¿cierto? Entonces, el resultado estaría inadecuado. Recordemos que, como podemos ver, se imprime pues el 98. Y recordemos que una suma, el sumar 9 más 8, por ejemplo, nos daría 17. Uno diría, no, pues el programa está mal porque no se está imprimiendo esos números. Muy bien, Kevin, excelente. Sí, se unen los dos números, o lo que se llama concatenar, ¿cierto? Entonces, lo que está recibiendo Python cuando nosotros le decimos input es una cadena de caracteres. Recordemos eso. Muy bien, Samuel, son strings. Esto, cuando nosotros le decimos input solamente, es lo que recibe o le asigna a la variable A, es una cadena de caracteres. Recordemos que siempre lo que está a la derecha se asigna a lo que está a la izquierda cuando tenemos un igual o varios iguales. Siempre se comienza desde la derecha y se comienza a asignar lo que está en la derecha hacia lo que está en la izquierda. Entonces ahí, como les decía, y como dice, por ejemplo, Samuel y también Juan David, lo que hace es, deberíamos asignarle una variable int. Lo que estamos haciendo es sumar dos cadenas en lugar de dos números. Entonces, siempre van a estar así, pegadas una tras otra, es lo que se llama concatenación. Entonces, los valores lo que habría que hacer es tratarlos como números. Importante aquí tener en cuenta algo. Todos los valores en Python se llaman objetos y cada objeto tiene un cierto tipo. Por ejemplo, el número 9 corresponde a un objeto número 9, llamado así, objeto número 9, que es de tipo entero, int. Es decir, es un número entero. Si tenemos una cadena de caracteres, en este caso nosotros estamos recibiendo el número como una cadena de caracteres y se lo estamos entregando a la variable A. También estamos recibiendo el número como cadena de caracteres y se lo estamos entregando a la variable B. Entonces, lo estamos concatenando y esto corresponde a un objeto de tipo cadena de caracteres. No está correspondiendo a un objeto de tipo número. Entonces, para poderlo, algunos llaman o asignan el término castear o casting. Entonces, si nosotros lo queremos pasar o castear a un tipo entero, lo que debemos hacer es decirle, recordemos que lo vamos a convertir a int. Y para convertirlo a entero le decimos int input, el número para la variable A, y int input aquí para la variable B. Entonces, cuando ya nosotros solicitamos los números, le decimos, por ejemplo, digita el primer número y le decimos 9, el segundo número le decimos 8, él ya nos realiza la suma como debe ser, ¿cierto? Ya nos entrega el resultado de sumar 9 más 8, que es 17. También, correcto, Samuel, también se puede hacer print int A más int B. Sin embargo, si los vamos a trabajar como números, entonces es importante recibirlos como enteros de una vez. Eso también se puede hacer. De hecho, vamos a hacer otra cosa. Ahí, por ejemplo, los tenemos como A más B, ¿cierto? Si nosotros le decimos print y lo colocamos todo entre comillas, A más B, y también si le decimos print y colocamos entre comillas A más entre comillas B, vamos a obtener resultados diferentes en todos los tres casos. Si nosotros lo ejecutamos, antes de ejecutarlo voy a colocar, recuerden que por aquí, por este lado derecho, al darle setDin input, me permite colocar valores predefinidos para poderlos trabajar y para que no me los esté solicitando cada vez el ejercicio. Ahí lo que estamos haciendo correcto podría ser concatenar, solamente concatenar. Entonces lo que vamos a hacer es, regálenme un momento por favor, aquí tengo que realizar una, están
Bien, lo que vamos a hacer es ejecutarlo de manera que podamos mirar qué es lo que está ocurriendo, qué es lo que ocurre. Entonces, miren, el primer número es 9, el segundo número es 8, obtenemos 17 en la primera, en esta impresión. En la segunda impresión, lo que obtenemos es simplemente el texto, A más B, tal cual. Así nos lo está imprimiendo, A más B. Y el colocar entre comillas A más entre comillas B, lo que está haciendo es concatenarnos, ¿cierto? Recordemos que esto lo que el más, cuando nosotros tenemos dos textos entre comillas, lo que hace es concatenarnos esos valores. Entonces, es importante tener en cuenta todo esto, ¿cierto? Ahora, tenemos, por ejemplo, A más B y podemos utilizar también operadores relacionales en la operación. Exacto, Juan David, nos da texto por las comillas. Ahora, si nosotros tenemos, por ejemplo, print y le vamos a dar print A menos B, ¿qué nos entregaría? El print A menos B, observemos, nos entrega un resultado false, es decir, nos entrega un resultado binario. Ahí cabe un concepto que de pronto lo habíamos mencionado ayer y no lo habíamos trabajado. Pues hemos mencionado las variables relacionales y también habíamos hablado sobre las variables lógicas. Recordemos que las variables, o no las habíamos trabajado tal vez. Bueno, tenemos variables. Samuel pregunta, ¿por qué imprime false si no es un boolean? Bueno, la razón es la siguiente. Lo que pasa es que en este caso estamos relacionando a las dos variables. Y cuando nosotros, y eso es lo que se nos convierte en una expresión. Cuando nosotros involucramos en una expresión un operador de tipo relacional, entonces lo que ocurre es que se nos van a ejecutar tareas, tareas de tipo relacionales, y las tareas de tipo relacionales nos devuelven un valor, bien sea verdadero o falso. Nos devuelve unas operaciones de tipo booleano. Voy a ponerles un ejemplo y voy a escribirlo también, porque es importante tenerlo en cuenta. Voy a colocar una pizarra para poder escribir esto. Voy a abrir un blocito de notas solamente para que lo podamos revisar. Y les voy a compartir la pantalla también. Ahí ya estamos compartiendo, es el blog de notas, ¿cierto? Excusas de pronto por la bulla que puedan escuchar adicional, porque es que hay unos niños por acá cerca. Entonces, listo. Entonces, tenemos variables, tenemos primero operadores. Hablemos de los operadores. Tenemos operadores aritméticos, tenemos operadores relacionales y tenemos operadores lógicos. Y también tenemos lo que se denomina expresiones. Y las expresiones también se clasifican de la misma forma. La clasificación de las expresiones son aritméticas, relacionales o lógicas, dependiendo de los operadores o de las operaciones que realicemos o que llevemos a cabo. Entonces, al hablar de operadores aritméticos, hablamos de valores como, por ejemplo, el más, el menos, la multiplicación o lo que es el asterisco, la división, la potenciación, ¿cierto? Que en el caso pues, del lenguaje Python sería el doble asterisco. Estos son los aritméticos. Y nos devuelven, lo que nos entregan estos operadores aritméticos es simplemente un resultado. Nos entregan un valor, ¿cierto? Nos entregan un resultado, un valor. Los operadores relacionales son los operadores que nos permiten hacer comparaciones entre dos cantidades. Es decir, vamos a comparar un valor A con un valor B. Y los operadores relacionales son el menor que, el mayor que, menor o igual, mayor o igual,
Si las dos cantidades son iguales, el operador de comparación para ver si dos operaciones, si dos cantidades son iguales, es el doble igual. Doble igual, el signo de admiración igual. Esto es para ver si las dos cantidades son diferentes. En algunas implementaciones se utiliza el símbolo de admiración igual o el símbolo menor mayor. Entonces el menor mayor se utiliza también para decir si ambas son diferentes, si un valor es diferente al otro. Entonces recordemos que el símbolo siempre apunta hacia el valor menor. El valor en este caso de este símbolo de aquí, que estaría, si el valor, la variable o el valor está a la izquierda, estaríamos diciendo que el de la izquierda es menor que el de la derecha. Aquí estaríamos diciendo que el de la izquierda es mayor que el de la derecha. Aquí estaríamos diciendo que el de la izquierda es menor o igual de la derecha. Aquí mayor o igual. Aquí si son ambos iguales. Si nosotros colocamos un solo igual en la mayoría de implementaciones, vamos a obtener simplemente una asignación. Es decir, al valor de la derecha al valor de la izquierda le estaríamos entregando el valor que tiene la variable de la derecha. Entonces no nos ejecutaría mayor cosa el lenguaje. Entonces para poder hacer una comparación, debemos siempre utilizar doble igual. Con el doble igual hacemos comparaciones. Y que es diferente, o este símbolo aquí, dependiendo de la implementación. Y los lógicos. Entonces, bueno, antes de entrar a los lógicos, cuando nosotros obtenemos una expresión de tipo relacional, como esta, como la que escribimos en nuestro ejercicio, A menor que B, entonces obtenemos un valor booleano. Siempre que nosotros ejecutemos una operación relacional, vamos a obtener un valor booleano, es decir, un valor false o un valor true, no más, un verdadero o un falso. No, en este caso no sería el o para utilizarlo como operador, según la inquietud de Santiago, sino que utilizaríamos, bien, en algunas aplicaciones se utiliza el signo de admiración hacia abajo, el igual, para decir que las cantidades son diferentes, y en algunas otras se utiliza el símbolo menor-mayor, ambos juntos, para decir que sí son diferentes. Es una equivalencia entre las dos. El o es un operador lógico. Es que yo coloqué la o con tilde para decir que se utiliza este símbolo o este símbolo para comparar dos valores, dos variables, como cantidades diferentes. Es decir, si la que está a la izquierda es diferente de la que está a la derecha, o la que está a la izquierda es diferente de la que está a la derecha. ¿Listo? Ahora vamos a realizar unas pruebas. Vamos a comprobar cómo funciona. Y los operadores lógicos. El porcentaje, claro. El porcentaje, según lo que pregunta Kevin, la operación porcentaje lo que nos encuentra es el módulo. Recordemos el módulo, el residuo de una división entera. Entonces, el residuo de la división entera se lo encuentra haciendo uso del operador módulo o del operador porcentaje. Y eso hace parte de los operadores aritméticos. Entonces, recordemos, en conclusión, los operadores aritméticos nos entregan o nos devuelven un resultado numérico. Los operadores relacionales y los operadores lógicos nos entregan un resultado booleano. Nos entregan un valor verdadero o un valor falso. Si nosotros decimos que 6 menor que 9, obtenemos verdadero, ¿cierto? Como lo habíamos hablado, ¿se acuerdan en la primera sesión? Que si yo tengo una expresión que es de día y está lloviendo, entonces obtendríamos un resultado falso. ¿Cierto? Entonces los operadores relacionales y los operadores lógicos nos entregan un resultado, bien sea verdadero o un resultado falso. ¿Listo? El null no. Samuel pregunta que si los operadores lógicos serían false, true y null. No, solamente serían los operadores lógicos serían los siguientes. Ya los voy a escribir.
los operadores lógicos serían normalmente AND, OR, XOR lo llaman en algunas aplicaciones que es una OR exclusiva, o la negación, NOT. Y la negación normalmente se la hace con el solo signo de admiración hacia abajo. Solo símbolo de admiración hacia abajo. El AND en algunas aplicaciones o lenguajes de programación lo suelen reemplazar por el símbolo doble ampersand. Recordemos que esta inglesa se denomina ampersand. Entonces, el operador AND en algunas implementaciones lo utilizan, en lugar de colocar AND, utilizan el doble ampersand. Hay otras implementaciones que utilizan la palabra AND en mayúsculas. La OR normalmente se lo hace con el doble tubo o pipo. La XOR pues es básicamente una operación que es más bien, uno la utiliza más bien poco, la veremos más adelante, y el NOT se lo utiliza con signo de admiración hacia abajo. Variables de tipo booleano, claro. Lo que pasa es que uno no le pregunta a Yuri que si no utilizamos boolean. Lo que pasa es que en Python no utilizaríamos boolean, sino que simplemente le asignaríamos a una variable verdadero o falso. Es lo que uno suele utilizar para hacer banderas. Más adelante vamos a empezar a trabajar con ello y vamos a darnos cuenta cómo se utilizan. ¿Listo? Con mucho gusto, Samuel. Entonces, aquí tenemos estos operadores, ¿cierto? Y como podemos observar, los operadores lógicos AND, él me entrega dos expresiones. Nosotros siempre vamos a trabajar es con de dos en dos expresiones. Entonces, el resultado de las dos expresiones utilizando el operador AND nos va a devolver un resultado verdadero o un resultado falso. No más. El operador lógico OR nos devolverá un resultado también verdadero o un resultado falso, y el operador NOT nos devolverá un resultado verdadero o falso. Si nosotros tenemos una expresión que es verdadera, con el NOT nos la haría falsa, y lo contrario, si es falsa, la haría verdadera. Por eso es que con el operador admiración hacia abajo, cuando nosotros colocamos admiración igual, estamos diciéndole si una cantidad es diferente a la otra. Entonces, esto en cuanto a las expresiones. Tenemos las expresiones aritméticas, expresiones relacionales y expresiones lógicas. Y dependen también de los operadores. Los operadores lógicos, operadores relacionales. Entonces, por eso es que volviendo al ejercicio, en Python, obtenemos que, aquí están viendo la aplicación, ¿cierto? Están viendo Replit. Entonces, estamos viendo en Python, podemos observar que al darle print A menor que B, el valor A en este caso es el número 9, el valor B es el número 8. Y A es menor que 9 es menor que 8, es falso, ¿cierto? Por eso él nos entrega este resultado, false. Si nosotros esto lo cambiamos y le decimos A mayor que B, aquí lo que estamos haciendo es elaborar una expresión de tipo relacional. Esta expresión de tipo relacional nos entrega, recuerden, un resultado falso o verdadero. Las únicas que nos entregan valores numéricos son las expresiones de tipo aritméticas, como las que tenemos aquí mismo en esta implementación, en las que utilizamos los operadores aritméticos. 1 dividido entre 4, por ejemplo. Aquí, como tenemos una expresión relacional, aquí el valor 9 sí sería mayor que el valor 8. Si nosotros lo ejecutamos, podremos darnos cuenta que sí nos devuelve true, ¿cierto? Porque estamos trabajándolos como valores numéricos, como cantidades. Ahora, vale la pena revisar otro aspecto. Vamos a imprimir, por ejemplo, el valor A entre comillas y le vamos a decir si es menor que el valor B entre comillas. Y vamos a dejar esto como estaba, A menor que B. A menor que B y el valor A entre comillas menor que el valor B entre comillas. Y lo ejecutamos. Observen que en el primer caso obtenemos false.
cuando le decimos print A menor que B, el valor 9 no es menor que el valor 8, por eso nos devuelve false. Pero en el segundo caso, que colocamos entre comillas A menor que, entre comillas B, él nos devuelve true. ¿Qué estamos logrando ver ahí? Operaciones con raíces, claro, Juan David. Normalmente, pues la operación conocida, más conocida es la raíz cuadrada, que se lo hace con SQRT. Vamos a ver un poco más adelante sobre eso, porque es que para utilizar raíces debemos implementar una biblioteca que se llama math. Entonces ya vamos a trabajar por ellas. Samuel, sí, básicamente es por el orden de las letras en el alfabeto, pero fuera de eso, la explicación es la siguiente. Con gusto, Juan David. Recordemos, sí, Samuel tiene razón, es por el orden en el alfabeto. Pero recordemos, ahí vamos a realizar, voy a recordar algunos aspectos frente a cuando se empezaron a utilizar al inicio los computadores. Cuando se empezaron a utilizar los computadores, al principio, voy a compartirles la otra, pues, el blog de notas, porque voy a hacer unas anotaciones ahí. Cuando en un principio se comenzaron a trabajar con los computadores, se crearon las primeras unidades, ¿cierto? Primero se trabajó pues con la unidad mínima. Recordemos que la unidad mínima que se trabaja en un computador es el bit. Y el bit es un 1 o un 0, ¿cierto? El bit puede ser un 1 o puede ser un 0. Voy a quitar esa y voy a dejar más bien con coma. El bit es un 1 o es un 0, no es más. Después del bit surge, comienzan a trabajarse, bueno, pues a nivel de historia, para no demorarnos mucho con esto, surge el byte. ¿Y el byte a cuántos bits corresponde? ¿Cuántos bits son un byte? Juan Ballesteros dice 1024. Esa es la unidad que sigue después. Un byte corresponde a 8 bits. De hecho, cuando crearon la unidad byte, por ahí en los 60, 70, se comenzó a trabajar con valores, por ejemplo, un byte lo tomaban como 5 bits o lo tomaban como 6 bits, dependiendo de la aplicación. Después, alguien creó los códigos que corresponden a la tabla ASCII, los códigos ASCII precisamente, y habían hecho unas implementaciones con 128 números, es decir, con 7 bits. Al implementar 7 bits, ustedes, pues, la implementación de la cantidad de combinaciones que puede darse, por ejemplo, teniendo 7 bits, 7 posibles combinaciones de ceros o unos, eso nos daría 2 a la 7, daría un valor de 128. Entonces, al inicio se tenían 128 representaciones diferentes, que a cada una de estas representaciones de estas 128 combinaciones entre ceros y unos nos daban un carácter diferente. Me explico con las combinaciones. Las 7 combinaciones eran, por ejemplo, comenzaban con los 7 ceros, después venían 6 ceros y un 1, después venían 5 ceros, un 1 y un 0, después venían 1 y un 1, después así iban aumentando hasta que llegaran a los 8 unos. Estas representaciones en 7 bits nos daban una cantidad de 128. Si tenemos dudas, por favor, al finalizar para poderlas resolver. Entonces, al principio eran estos 7 bits. A cada una de estas combinaciones le correspondía un carácter. Si ustedes van y revisan códigos ASCII en Google, van a encontrar que son 256. ¿Por qué 256? Porque en realidad las 128 combinaciones se quedaban cortas. Entonces utilizaron un bit más. Y al hacer un bit más, ya se obtenían el doble de las 128. Es decir, se obtenían 2 a la 8 combinaciones, que dan un valor total de 256.
y a cada una de estas combinaciones le corresponde un valor numérico, y a este valor numérico en una tabla que se originó y que se llamó tabla de códigos ASCII, porque son códigos americanos, implementación de unos códigos estándares americanos. Esta tabla de códigos ASCII tienen 256 caracteres. Hay uno que lo utilizamos todos y lo utilizamos casi a diario, lo conocen todos ustedes, y es el código 64, que corresponde al arroba. Cuando uno pone al 64, ¿cierto? Al 64 nos devuelve el arroba. Aquí, en cualquier parte del mundo, nosotros que coloquemos en un teclado al 64, vamos a obtener la arroba. ¿Listo? Entonces, tenemos esta representación de bits, de bytes. Entonces, a cada uno de estos valores, de los 256 valores, le corresponde un carácter. Si ustedes revisan esa tabla, van a encontrar que el código 65 corresponde a la A mayúscula, el 66 a la B mayúscula, 67 a la C mayúscula, etcétera, así sucesivamente hasta llegar al 90, que es la Z mayúscula, y de ahí, por ejemplo, las letras minúsculas comienzan en el 97, el 97 es la A minúscula, el 98 es la B minúscula, y así sucesivamente. Por esa razón es que cuando en la implementación nosotros, en el caso particular de Python, hacemos, entre comillas, comparamos dos cadenas de caracteres, lo que hace Python es transferir esas cadenas de caracteres o esos caracteres a su valor en el código ASCII y compara su valor numérico. Por esa razón, A es menor que B. Y pues sí, coincidencialmente, como lo hemos conocido, A está antes que B y tiene un valor menor que el valor de B. ¿Listo? Entonces, esa pues es la razón por la que las cadenas de caracteres nos pesan un poco menos. Y si nosotros tenemos una combinación de cadenas de caracteres, por ejemplo, AB, y vemos AC, y las comparamos, también nos va a dar que es verdadero. Porque es que resulta que él ya internamente hace una suma de los valores de las cadenas de caracteres y nos devuelve el resultado. Si nosotros colocamos este símbolo al contrario, él nos va a decir que eso es falso, por los valores en códigos ASCII que tiene cada uno de los caracteres y lo que en conjunto suman en total. ¿Listo? Espero que haya quedado claro ese aspecto. Entonces, que cuando nosotros hacemos comparaciones de elementos entre comillas, lo que estamos comparando son sus valores en códigos ASCII. Cuando los tenemos en combinaciones se suman. Correcto. Pero cuando los comparamos con este operador, siempre vamos a obtener bien sea un valor true o un valor false. ¿Listo? Valor true o valor false. Bien. Por ejemplo, si nosotros queremos obtener el valor de un número elevado al cuadrado, ¿cómo lo haríamos? Por ejemplo, ese número A al 9, que nos devuelva el valor de 9 al cuadrado. ¿Cómo sería? Uno normalmente puede decir A por A, ¿cierto? Sería A por A o simplemente A doble asterisco 2 para decirle que lo eleve al cuadrado. Recuerden que yo le coloco aquí espacios simplemente para poder verificar, para poder visualizar mejor la operación. Porque si los coloco juntos, de pronto es un poco menos observable el operador, ¿cierto? Por eso los coloco separados. Pero no quiere decir que los tengamos que poner separados. Si nosotros le decimos A doble asterisco 2, entonces nos devuelve el número elevado al cuadrado. ¿Listo? Bien. Otra cosa que es importante que tengamos en cuenta, que debemos tener en cuenta, en el caso de Python, es que nosotros podemos hacer una asignación de variables en una sola línea. Es decir, voy a comentar estas líneas, ya no le voy a entregar los valores en este caso por teclado, sino que le voy a decir que A va a ser igual a 9 y B va a ser igual a 8, ¿cierto? Vamos a importar una biblioteca. Bueno, voy a hablar un poquito más adelante de las bibliotecas. Voy a importar una biblioteca
que es la del sistema, del sistema operativo. Le voy a decir from OS, desde el sistema operativo, que me importe import system. Les voy a explicar un poco más adelante qué es esto y cómo funciona esto cuando empecemos a trabajar con operadores matemáticos. Y aquí voy a ejecutar una función. La función es system, entre comillas, clear. Como esta aplicación, Replit funciona en un sistema operativo Linux, yo le tengo que decir que del sistema operativo me importe la biblioteca del sistema y en el sistema la operación clear lo que me hace es limpiar pantalla. De manera que cuando yo lo ejecute, él ya me quita todo eso. Bueno, me sigue mostrando el 9 y el 8 otra vez. Ah, porque las tengo aquí. Entonces de aquí las tengo que quitar, ¿cierto? Tengo que eliminarlas de acá. Y le digo set. Entonces aquí ejecutamos y observen que ahí ya tendríamos solamente las operaciones. Entonces aquí tendríamos 81, que sería a elevado al cuadrado, ¿cierto? De todas maneras es importante esto también. Aquí lo que hacemos es simplemente que nos limpie toda la pantalla y nos vuelva a ejecutar toda la operación. Es lo que le estamos diciendo. Si ustedes si ustedes están implementando, por ejemplo, Python, lo tienen instalado, Python, y lo están trabajando con el compilador propio de Python o con un framework como PyCharm, y lo están trabajando de forma local, entonces, si lo están trabajando en un sistema operativo Windows, uno normalmente le dice lo mismo, from OS import system, y en system, en lugar de colocar clear, uno coloca CLS, que es la opción que ejecuta la línea de comandos para poder limpiar la pantalla, ¿cierto? En el caso de Windows, recuerden, como está en línea y Replit funciona en un servidor Linux, tengo que decirle clear para que me limpie la pantalla. Esas dos líneas solamente son para limpiar pantalla. Bien, entonces ya tenemos el exponente, esta es la potenciación, ¿cierto? La operación de potenciación. Ahora, lo que vamos a realizar es hacer la asignación en una sola línea. Lo que les decía, aquí A es igual a 9 y B es igual a 8. Python da la posibilidad de hacer esto. Decirle que A y B van a ser igual a 9 y 8. Y puedo borrar esta línea. Entonces, si yo ejecuto la operación, viene que si yo ejecuto el programa, me da lo mismo. Vuelve y me muestra lo mismo. A más B es 17. De ahí me muestra que A es menor que B, esto es falso. Y A elevado al cuadrado, 9 elevado al cuadrado es 81. Entonces, yo lo puedo asignar así. Y también puedo asignar de esta manera cuantas variables me hagan falta. Es decir, yo le puedo decir, voy a decirlo por acá abajo, por ejemplo, que A, B y C van a obtener el valor 1, por ejemplo, 2 y 3. Que A, B y C van a obtener el valor 1, 2 y 3. Entonces yo le voy a decir que me imprima, por ejemplo, A es igual, coma A. Recordemos que con la coma podemos concatenar también, y el concatenar con coma lo que nos hace es colocar un espacio. En lugar de, pues nos coloca el espacio y nos permite concatenarlo con el valor de la variable. Aquí le decimos B y aquí le decimos C. Entonces, si lo ejecutamos, nos vamos a dar cuenta. Miren que aquí dice A igual a 1, B igual a 2 y C igual a 3. Entonces, A, B y C obtienen el valor respectivo como aparece aquí. A obtiene el 1, B obtiene el 2, C obtiene el 3. Además, podemos realizar una operación que se llama permutación. Podemos permutar valores de variables. Es decir, podemos decir que, por ejemplo, A y B serían igual a BA. Y vamos a decirle que nos imprima otra vez esto, de acá. Voy a decirle aquí que nos imprima
un mensaje que nos diga más bien print, antes de colocarle el valor de las variables, que nos coloque un mensaje con \n. Recuerden que el \n es como si nos imprimiera un salto de carro. Entonces le voy a decir en \n valores permutados. Valores permutados y los valores. Entonces observen que al ejecutarlo, él nos dice A vale 1, B vale 2, C vale 3. Pero con los valores permutados, A vale 2, B vale 1 y C vale 3. A obtiene el valor de B y B obtiene el valor de A. Eso es lo que hace A, B igual a B, A, permutar esos valores. ¿Sí es claro? Las variables a veces no me afectan el código de arriba. Ah, no. No, porque lo que pregunta Yuri, que si las variables A, B y C afectan el código de arriba con las variables A y B. No, porque recordemos que aquí, eso sí, ahí, bueno, y es importante conocerlo y tenerlo en cuenta y tenerlo presente también. Resulta que, recuerden que por eso pues es importante tener presente, tener en cuenta que las operaciones en un lenguaje de programación se realizan de forma secuencial. Es decir, una variable, recuerden que no es más que un espacio de memoria en la que nosotros le asignamos a un nombre o a una letra, en este caso a la letra A, le estamos asignando un espacio en memoria. Ese espacio en memoria, lo que hacemos es decirle que nos conserve un valor. Entonces nosotros ejecutamos hacemos esta orden en la que a la variable A le entregamos el valor 9, a la variable B le entregamos el valor 8. Lo que estamos haciendo básicamente es esto, ¿cierto? Estamos diciendo que A es igual a 9 y que B es igual a 8. A es igual a 9 y B igual a 8. Entonces él nos hace las operaciones. Si más adelante yo le digo que ahora A obtiene el valor 1, B obtiene el valor 2 y C obtiene el valor 3, no, le estoy diciendo que la misma variable va a asumir ahora otro valor diferente. No es más. No quiere decir que vaya a cambiar o que tenga otro valor distinto, sino que simplemente va a asumir o va a tomar un valor diferente. ¿Cierto? Entonces, importante tener eso en cuenta. Ah, bueno, habíamos puesto en comentario lo del entero. ¿Si es claro todo hasta ahí? ¿Hay alguna inquietud, alguna otra pregunta? Bueno, continuemos entonces. Así como habíamos hecho el formateo, el cambio a entero, podemos hacerlo también a otro tipo de número. Podemos hacer un formateo a otro tipo de número. Entonces le podemos decir al sistema que nos ingrese, que nos reciba otro número de otro tipo. Entonces recordemos, cuando leemos un valor de tipo entero, nosotros lo leemos con la cadena input. Recordemos que input nos recibe siempre una cadena de caracteres y luego de recibir esta cadena de caracteres lo estamos pasando a tipo entero, ¿cierto? Lo pasamos a tipo entero usando int. Cuando leemos un número, entonces, por ejemplo, como un número de coma flotante o un número decimal, si vamos a decir, por ejemplo, ahora utilicemos otra vez A para que ustedes miren otra cosa importante. Que si nosotros, que Python nos permite trabajar de forma dinámica con los tipos de datos. Aspectos que de pronto no muchos otros lenguajes de programación lo admiten o lo permiten. Es decir, nosotros normalmente, por ejemplo, en Java, en lenguajes como Java, en lenguajes como C o C++, uno tiene que declarar una variable de un tipo y utilizarla solamente como variable de ese tipo. Si nosotros creamos una variable A, nosotros tenemos que decirle, por ejemplo, que nos la cree de tipo entero y durante toda la ejecución del programa, esa variable va a ser de tipo entero. Podemos hacerle un caso, podemos decirle que se utilice, por ejemplo, la forma de cadena de carácter de esa variable o una variable de tipo entero, de tipo cadena de caracteres. Si le colocamos un número, después podemos decirle que lo convierta temporalmente, ¿cierto? Pero en el caso de Python, nosotros en cualquier momento, yo le puedo decir, por ejemplo, en este caso,
que A va a ser igual a A más 0,5 o 0,5. Y luego le digo que me imprima A. Al decirle que me imprima A, entonces, él lo que va a hacer es ejecutarme esa operación. Observen. Entonces, yo tengo el valor de 2 y él me pone 2.5. Es decir, A me la cambia, la tenía como variable de tipo entero y al sumarle un decimal, un valor de tipo decimal, él me la coloca como tipo real. Él me la cambia de tipo entero a tipo real. Importante tener presente otra cosa. Sí, así es, Samuel, que se puede cambiar una variable cuando usted guste. En el momento que usted desee, se puede cambiar una variable, se puede cambiar el tipo de la clase de una variable. Ahora, si usted, por ejemplo, quiere obtener el valor de una variable desde teclado y usted va a ingresarla como de tipo real y quiere obtenerla como de tipo real, uno le dice A igual, por ejemplo, a float input. Y aquí podemos colocar el mensaje. Ingrese el valor, un número real. Ingrese un número real. Le decimos que ingrese un número real y él lo va a tomar como real. ¿Por qué se lo pone como float? Porque resulta que normalmente en inglés el número real se lo trabaja como número de coma flotante. Se lo trabaja como un número que tiene una coma flotante. La coma flotante es lo mismo que decir el número decimal. Entonces, para resumir, así como en el integer se resume a entero, el floating, pues el número flotante se lo resume a float. Y por eso el número real se lo trabaja como float. Y si yo le digo print A, entonces él me va a imprimir el número como si fuese un número real. Si yo le voy a decir, por ejemplo, que ingrese, mire, ingreso un número real, le voy a ingresar un número entero, el 2, y le digo enter, él me imprime 2.0, porque él me está tomando que es un número real y me lo asume como un número real y me le coloca una coma. Me dice que al menos me muestra un decimal de ese número real. Entonces, lo que pregunta Zaire, el de 2.5, ¿por qué fue permutada? Ah, sí, correcto. Recuerden que primero hicimos A igual a B igual a C, 1, 2, 3. Hicimos A, B, B, A, se permutaron. A quedó con el valor 2, B quedó con el valor 1, como lo vemos aquí. A es 2, B es 1, aquí en la parte derecha. Y entonces hicimos la suma. Hicimos que A era igual al mismo valor de A. Esto se utiliza mucho, ya vamos a ver después un poco más adelante, como acumulador. A más 0.5. Y le hacemos luego print A, que fue lo que hicimos, ¿cierto? Print A. Entonces, este print A lo que hace es imprimirnos ese valor, ¿cierto? Le decimos que nos imprima el valor, entonces mire que imprime 2.5. Si yo le ingreso el valor 8, él me va a decir 8.0 al imprimirlo, porque el 8.0 es el valor real de esa variable, que la estamos recibiendo ya como tipo real, ya no la estamos recibiendo como tipo entero. Y entonces hay otra cuestión y otra cosa. Esta acumulación, yo le estoy diciendo que a la variable A le entregue el valor de la suma de la misma variable A más el valor, por ejemplo, 0.5. Esta línea de código yo la puedo reemplazar por lo siguiente. Yo le puedo decir, para que lo tengamos presente, porque lo vamos a seguir ejecutando. Yo le puedo decir A más igual 0.5. Es decir, cuando yo quiero que a una variable se me le sume el mismo valor que tiene la variable más otro valor diferente, entonces yo le puedo decir más igual. A más igual 0.5 y print A. Él lo que haría es, mire, sumarle 0.5 a la variable A que vale 2 y me muestra el 2.5. Luego si le digo ingreso el número real, entonces, por ejemplo, le ingreso ahora, le voy a ingresar el 7
y él me muestra ese valor con número real, ¿cierto? Ahora hay otro aspecto y otra cosa importante. Le voy a decir por ahora ya sabemos cómo recibir un número de tipo flotante, ¿cierto? Ya sabemos cómo recibir un número de tipo entero. Ahora sabemos cómo recibir un número de tipo float. Y ahora le voy a asignar a la variable a, por ejemplo, el valor 12.3. Es más, no le voy a asignar el 12.3. Voy a decirle que me imprima el valor entero del número 12.3. ¿Qué se imaginan que nos va a imprimir? Este printar lo voy a quitar. Exacto. Muy bien, Samuel. Muy bien, Ángel. Nos va a imprimir el número 12. ¿Cierto? Aquí está, 12. Porque está tomando solamente la parte entera del número. Si yo le digo en lugar de print 12.3, voy a colocarlo, lo voy a pegar aquí debajo, le voy a decir que me imprima 12.8. ¿Qué me va a imprimir? Ángel dice 13. Samuel dice 13. Revisemos. Nos imprime el mismo 12. Ojo, él lo que imprime es la parte entera del número decimal. Solamente imprime la parte entera. Él toma la parte entera. Hay algunos ejercicios, de pronto en algunas implementaciones, en las que necesitamos obtener el número o la parte entera o el valor entero. Entonces lo podemos pasar así. Le decimos print int 12.3 o print 12.8. Lo mismo pasa para valores negativos. Si cogemos esto mismo y le decimos que en lugar de ser el positivo es el negativo, menos 12.3 y menos 12.8, y lo ejecutamos, podemos darnos cuenta que él nos imprime simplemente el menos 12, pero nos imprime solamente la parte entera. Muy bien, Zaire, excelente. Y de hecho, hacia allá vamos. Allá vamos a seguir trabajando en este momento. Entonces, le vamos a decir que primero le vamos a decir redondear. Vamos a coger estos mismos casos, estos mismos 4 casos, y vamos a decirle que lo redondee. Es decir, aquí inclusive vamos a colocar un print y le voy a decir imprimir la parte entera de un número real. Imprimir la parte entera de un número real y aquí le voy a decir \n, ¿cierto? Para que nos coloque un saltico de carro y nos muestre todo un poco más interesante. Y aquí le voy a decir imprimir el redondeo de un número real a un número entero de un número real. La aproximación, para allá vamos, precisamente se utiliza con round. Round se utiliza para redondear y si ustedes se dieron cuenta, ahí nos apareció una documentación como aparece en Excel, ¿cierto? Cuando yo le digo round y voy a decirle, por ejemplo, y abro paréntesis, él me dice precisamente qué es lo que deseo redondear. Y cuando yo le digo round, puedo utilizar simplemente el valor de la variable para poder hacer el redondeo. Entonces aquí ya ocurre lo que decían Ángel y lo que decía Samuel. Y pues la duda de Yuri, para pasar la aproximación sería con round. En el caso del 12.3, la aproximación se nos hace al mínimo entero al máximo entero anterior. Para no confundirlos, entonces sería redondeado hacia abajo. Y en el caso del 12.8, es decir, desde punto 5 hacia arriba, cuando el decimal es menor que 5, se redondea hacia abajo. Y cuando el decimal es mayor o igual que 5, se redondea hacia arriba. Si lo ejecutamos aquí, entonces, miren, vamos a darnos cuenta, aquí tenemos imprimir la parte entera de un número real, simplemente en todos los casos nos imprime 12. Con el round
el redondeo de un número real y nos imprime 12 en el caso primero, 13 en el caso segundo, menos 12 en el caso siguiente y menos 13 en el caso siguiente. Lo aproxima al siguiente número. ¿Cierto? Si vamos hasta ahí, ¿todo claro hasta ahí? Ahora lo que vamos a hacer es empezar a utilizar también el redondeo en la parte matemática. El redondeo, por ejemplo, si nosotros queremos que obligatoriamente un número se nos acerque al entero anterior o si queremos que obligatoriamente se nos acerque al entero posterior. ¿Listo? Vamos a utilizar algo que se llama CEIL y también algo que se llama FLUR. Para poder hacer la implementación de eso, entonces sí necesariamente tengo que importar una biblioteca. En este caso, voy a importar la biblioteca llamada Math. La biblioteca Math nos importa una biblioteca de elementos matemáticos. Ojo con algo. Ustedes me van a escuchar casi siempre hablar de bibliotecas, no de lo que comúnmente se conoce como o lo llaman librerías. No, en este caso ya no. From OS porque es que el OS es una colección o es lo que normalmente en Java llaman class, se llama class, ¿cierto? La clase o el sistema operativo. Entonces sería la colección que es OS. Y eso sí es común en todos los sistemas operativos. Todos los sistemas operativos deben tener una clase común llamada OS. Y de ahí ya tienen sus métodos. Entonces, correcto. Es una biblioteca preconstruida como lo dice Samuel. Ojo, ¿por qué estoy hablando de término biblioteca y no del término librería? De pronto con el debido respeto a todos los programadores, porque igual pues eso se publicará, lo voy a publicar después para que puedan verlo ustedes por YouTube. El término librería no me parece que esté muy bien utilizado, por lo siguiente. Resulta que el término librerías, bueno, es una acuñación al español del término en inglés. Cuando nosotros hablamos del término library, en inglés, ¿qué traduce en el español? ¿Qué traduce library? Library precisamente traduce biblioteca, ¿cierto? Si usted lo consulta, no lo traducen. Library traduce biblioteca. Y si nosotros hablamos de una librería, o bueno, pongámosle biblioteca al inicio. Biblioteca es library en inglés. Cuando nosotros queremos hablar del término precisamente librería, y si ustedes ponen el traductor, si ustedes lo traducen por Google, por ejemplo, y ponen el traductor al contrario, se van a dar cuenta que librería, la traducción de librería es bookstore. Entonces, no recuerdo si es así unido o si es diferente. En síntesis, lo que vale gracias Samuel, bookstore, ¿cierto? Entonces, en síntesis, lo que se quiere decir es que las colecciones de datos en un programa, ya va, pues eso va a ir más bien enfocado en como en la filosofía o en la metodología de la programación orientada a objetos, y usted puede crear métodos. De hecho, puede hacerlo a través de programación estructurada. Usted puede crear métodos, puede crear funciones que hagan tareas específicas. De eso alcanzaremos a hablar un poco más adelante. Entonces, sí, lo que dice Sahir se refiere al lugar. También es cierto, claro que sí. Entonces, más que al lugar es lo que usted hace o la actividad que se hace en una biblioteca o en una librería. Uno en una biblioteca lo que hace es ir a consultar, tomar prestado y utilizar ciertos elementos. Usted va a una biblioteca y hace la consulta y puede demorarse lo que quiera y puede extraer el texto de lo que guste, ¿cierto? Y usted lo puede copiar y lo puede fotocopiar, de hecho.
De pronto, pues es lo que se podría fotocopiar, pero uno puede extraer el material de un libro, por ejemplo, y llevarlo. Y en una biblioteca usted encuentra miles de libros y puede consultar el que esté a disposición. En una librería usted lo que va es a comprar un libro, no más. Por eso simplemente es que pues considero que el término está librería no es bien utilizado, porque pues una librería usted va a comprar un libro. En cambio lo que hace la colección de datos se refieren es a una biblioteca. Esa es la razón de pronto para quienes me escuchen hablar de biblioteca. Bien, continuamos por acá entonces. Entonces le vamos a decir import mat. Import mat. Y por acá, abajo le voy a empezar a trabajar precisamente con esa biblioteca. Voy a crear un valor X y este valor X va a ser igual a más, por ejemplo. Ahí estoy invocando la biblioteca, punto. Entonces miren que ahí ya me muestra todos los objetos, o todos los métodos, perdón, todas las funciones que es posible utilizar haciendo uso de esa biblioteca. Math. Puedo utilizar el coseno, el seno hiperbólico, el arcoseno hiperbólico, etcétera. Miren que están organizadas en orden alfabético, ¿cierto? Y entre ellas está el sale. Y le voy a decir que X va a ser igual a math.sale y podemos decirle el 12.3. Y le decimos que nos imprima X. ¿Qué será que nos va a imprimir? Cuando le digo imprimir, entonces, él me imprime el valor 13. Es decir, el sale, bueno, pongamos el mensajito también, /n, redondeo de un número real hacia el siguiente entero, o hacia arriba, pongámoslo directamente hacia arriba. Aquí le estamos diciendo que más.sale 12.3 es más. Aquí podríamos decirle, en lugar de hacerlo a X, que nos ejecute esto, lo podríamos colocar dentro del mismo print, ¿cierto? Dentro del mismo print le vamos a decir entonces que haga eso. Más.sale 12.3. Otra vez lo podemos repetir. El sale es redondeo hacia el número real siguiente, hacia arriba. Recordemos que round lo único que hace es redondearnos según el decimal. Si el decimal es menor que 5, nos redondea el número hacia el entero anterior. Sería 12. Y si el decimal es mayor o igual que 5, él nos redondea hacia arriba, round. Pero en el caso de sale siempre nos va a redondear hacia arriba, independientemente del número que le coloquemos. Lo va a redondear hacia arriba. Más.0, entonces lo que hace es redondearnos hacia arriba. Le vamos a colocar, por ejemplo, 12.8, los mismos valores que estábamos trabajando ahí arriba. Llevemos esto, copiémoslo y peguémoslo por acá abajo. Más.sale. Más.sale. Menos 12.3 y menos 12.8. Bien, Sale, muchas gracias. Sale es un elemento, un recurso que nos permite redondear valores, bien sea de cualquier número decimal, hacia el entero siguiente. Entonces, en este caso, miren que él lo redondea hacia el entero siguiente, hacia el entero mayor siguiente. Vale la pena la aclaración. Entonces, más bien pongamos de un número real hacia el número entero mayor, hacia el número entero mayor siguiente. ¿Por qué mayor? Miren que si nosotros tenemos el caso de menos 12.3, él lo redondea a menos 12. Menos 12.8 lo redondea igual a menos 12. Es decir, el número mayor, recordemos que menos 13 es menor que menos 12, se aleja del 0. Entonces el número mayor es el menos 12. Math lo que hace es que él nos tiene el concentrar en la biblioteca. Nosotros le dijimos
aquí que nos importe toda la biblioteca. Entonces aquí le estamos diciendo que de esa biblioteca nos seleccione simplemente ese método. Es como si dijéramos de esa biblioteca completa, vaya y seleccióneme el libro que hace el redondeo hacia arriba. Y estamos utilizando la función de redondeo. Recordemos que si nosotros le decimos x igual a math, punto, él me muestra todos los métodos que tiene ese redondeo. Hay otro que es el flur. Y el flur hace lo contrario que hace el ceil. Vamos a hacerlo. Redondeo de un número real hacia el número entero menor anterior. Esto en lugar de hacerlo con ceil, se lo haces con flur. Vamos a hacerlo con estos valores. Estamos accediendo, recordemos entonces, sí, a la biblioteca. Entonces, cuando lo ejecutamos, miren que si lo vamos a redondear hacia el número entero menor anterior, aquí lo estamos redondeando con el flur. El 12.3 se lo redondea a 12. El 12.8 lo estamos redondeando a 12, de igual manera. El menos 12.3 ya lo estamos redondeando a menos 13. Recuerden que el menos 13 se aleja del 0, por lo tanto el siguiente valor menor sería ese, menos 13. Y el menos 13 aquí porque pues menos 12.8 también lo acerca al menos 13. ¿Listo? Tenemos entonces las tres diferencias entre lo que es redondear, independientemente de qué número queramos redondear y hacia dónde lo queramos redondear. El ceil, que sería el redondear hacia el entero mayor siguiente. Flur, que sería redondear hacia el entero menor anterior. El más próximo. Más bien no le pongamos menor, pongámosle más próximo. Bueno, pongámosle tildes porque yo creo que con las tildes ya en este momento no tenemos dificultades. Más próximo. Entonces, el anterior, más próximo, el número entero más próximo anterior y este sería el más próximo siguiente. Entero mayor siguiente, no, más bien más próximo. Siguiente. Entonces lo ejecutamos y nos guarda todo esto, ¿cierto? Listo. Entonces, hay también la diferencia entre sacar solamente la parte entera. Recordemos que el decirle a un número entero, pasarlo por int o castearlo, que es también el término que se utiliza, a int, o pasarlo como int, él lo que hace es imprimirme simplemente la parte entera de ese número. Ahora, si en la aplicación, en la operación, solamente voy a utilizar, en el caso de math, de ceil y de flur, solamente en el caso, por ejemplo, de ceil. Vamos a poner esto en comentarios. Voy a poner lo que está aquí en comentarios. No recuerdo si es con el triple slash que me comenta todo eso. No. Bueno, para no perder tiempo lo voy a hacer con el hashtag. Vamos a comentar estas líneas. Ahora, supongamos que en el programa solamente de la biblioteca math, solamente estoy utilizando la función ceil. Entonces, si solamente voy a utilizar ceil, pues ceil, aquí sí ya le digo, from math, import, ceil. From math, import, ceil. Si solamente en toda la aplicación, en todo nuestro desarrollo, vamos a utilizar ceil, entonces aquí ya le digo que solamente me importe ceil. Ahí notan ustedes la diferencia entre importar toda la biblioteca o importar solamente un elemento. Entonces, solamente, exacto, solamente es como si fueran a un libro ustedes, si ustedes quieren leer, por ejemplo, lo que el viento se llevó, solamente se quieren llevar ese libro. Entonces usted va a la biblioteca y se lleva solamente ese libro. Le estamos diciendo from math, import, ceil. Y aquí nos muestra error. ¿Por qué? Porque debo quitar ya el math y dejar solamente
sale, que es la función. Y si lo ejecutamos ahí, entonces miren que él también lo ejecuta y hace lo mismo, ¿cierto? Lo acerca hacia el número entero más próximo siguiente. ¿Listo? ¿Sí es claro todo hasta ahí? Y de la misma forma, como hemos utilizado floor, hemos utilizado sale, también podemos utilizar otras cosas. Ahí ya viene, por ejemplo, lo de la raíz cuadrada. Pero entonces, para la raíz cuadrada sí debo importar, por ejemplo, toda la biblioteca, ¿cierto? O simplemente le digo que from math también import sqrt, que sería raíz cuadrada. Entonces, si le digo from math import sqrt, yo le diría por acá print sqrt, la raíz cuadrada de un valor, por ejemplo, del 121. La raíz cuadrada de 121 normalmente es 11, ¿cierto? Entonces, si ya él me lo imprime, miren que me lo pone 11 y me lo pone como número real, como aplicación de otras funciones. Si quiero imprimir, por ejemplo, una constante numérica, como el número pi, entonces si ya necesito utilizar más elementos de la misma biblioteca, es mejor decirle que me la importe toda, ¿cierto? Entonces yo mejor le digo, impórteme math. Voy a poner el otro en comentarios de pronto para que no tengamos dudas. Esto pongámoslo en comentarios aquí, comentarios. Entonces le voy a decir import math para que la importe toda la biblioteca. Y ahí me va a generar errores abajo, lógicamente. Entonces aquí ya le tengo que decir math.sale. Todos estos. Aquí puedo quitar esto y dejar que me trabaje con el floor también. Y el sqrt normalmente sí lo puedo dejar así, pero normalmente tengo que llamarlo también, ¿cierto? Math.sqrt. Por ejemplo, entonces aquí le voy a decir que me imprima la raíz cuadrada de 121, por ejemplo, porque lo colocamos tal cual ese valor, ¿cierto? De 121, recordemos que pues ya con input uno lo puede colocar, pues que lo ingrese desde teclado. Exacto, así es. Si usted le dice from biblioteca import la función o el método, usted ya le está diciendo que necesita algo específico. Pero si usted le dice simplemente import, como en este caso, import math, aquí está importando toda la biblioteca. O importa la biblioteca con todos los métodos. Al decirle import math, se importa la biblioteca con todos los métodos. ¿Cierto? Eso es muy bien. Sahir, lo que tú dices. Es importante eso también, que cuando uno hace la importación del elemento específico, se reduce la línea de código. No tengo que estarle colocando más punto. Entonces eso me agiliza un poco el código en términos pues de codificación, solamente cuando voy en términos pues de realizar. ¿Cierto? En términos de la realización. Bien, estamos viendo, por ejemplo, imprimir la raíz cuadrada de 121. Hagamos una como, por ejemplo, el imprimir el número pi. Entonces puedo, de hecho, decirlo aquí, el valor de pi. Lo tengo que escribir así, aunque el símbolo recuerden que es diferente, ¿cierto? El valor de pi es, y lo puedo colocar con coma y concatenarlo ahí. Las opciones, las operaciones matemáticas también las puedo colocar ahí. Recordemos que es una función, es un método, por lo tanto lo debo colocar con paréntesis. Porque son funciones. Abre y cierra paréntesis. Esto coloquémoslo también con un \n para que se nos mire más organizadito. Y lo podemos colocar hacia abajo. Más punto
La línea 59, ¿cuál es el...? Ah, ok. Aquí me comí el sale. Aquí nos falta el sale y el sale, ¿cierto? Para que nos pueda ejecutar el ejercicio en orden. Ah, bueno, este sí es un valor definido. El pi es un valor definido, entonces lo dejamos como más punto pi solamente, en este caso. Entonces 3.1415, bueno, lo ponen los decimales. Pi de pronto es una de las excepciones en esa biblioteca. Más punto pi, entonces mire que él me dice el punto de pi, el valor de pi es, y coloca el valor de pi con más punto pi. También podemos colocar funciones trigonométricas, otro tipo de funciones, que ya pues de pronto ya para los propósitos del ejercicio, para los propósitos de nuestro curso, pues ya no es tan necesario mencionarlos. ¿Es claro todo hasta ahí? ¿Alguna duda? ¿Alguna inquietud? Pregunta que si más es para procesos matemáticos, correcto, es para eso precisamente, para por ejemplo, sacar el resultado de funciones trigonométricas, para encontrar pues, lo que vimos que es redondeos hacia arriba, hacia abajo, el valor de pi, raíces cuadradas y para procesos matemáticos. Sobre la primera línea dice Sahir Osorio, ¿esta línea del import system o esta línea system clear? Recordemos que aquí la implementación es Python. Cuando es Windows, se utiliza el comando cls. Vamos a hacer una demostración. Voy a hacerles una pequeña demostración de eso. Voy a abrir la consola de comandos y les voy a compartir la pantalla. Entonces vamos a compartir la consola de comandos. Ahí la están viendo, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, si yo le doy simplemente algo como dir, él me muestra todo lo que tengo en el disco duro. Y si yo le digo CLS, él me limpia la pantalla. Es eso simplemente lo que hace el comando, limpiar pantalla. Muy bien. En la parte numérica y de la impresión, pues la clase básicamente la tenemos ya completa. Iría hasta aquí. Importante tener presente que en la siguiente sesión vamos a comenzar a trabajar ya con elementos condicionales. Importante recordar lo que habíamos hablado sobre las expresiones y sobre las expresiones que son aritméticas, relacionales y lógicas. Ya vamos a ver más adelante con el uso, por ejemplo, de condicionales, cómo operan estas expresiones aritméticas, estas expresiones relacionales y estas expresiones lógicas. Por supuesto, Samuel, precisamente de esos que estamos hablando, las expresiones condicionales precisamente hacen referencia al ciclo if. Entonces el ciclo if lo vamos a comenzar a revisar y importante tener presente, tener en cuenta, aunque lo recordaremos en la próxima sesión, el switch case no existe en Python, porque es que como vamos a ver que la implementación en Python no se hace implementación de llaves y se hace implementación de algo que se llama iterar o uso de tabulaciones y que tampoco se va a hacer tampoco hace uso, por ejemplo, de la sentencia else separado if, sino que lo resume en una sola palabra llamada el if. Entonces, él nos permite resumir muchas cosas, por lo tanto ya Python no incluye el ciclo, el switch, porque no tiene llaves. Exacto, no solamente es parte numérica. Python, lo que pasa es que para poder mirar cómo funcionan las operaciones numéricas y cómo se puede hacer expresiones numéricas, lo estamos trabajando, pero Python permite trabajar con todo tipo de información, según pregunta María. Kevin pregunta, los cuestionarios en Python, ahí no me queda clara la pregunta. En sí, ¿cómo sería la parte de los cuestionarios? Y claro, los ciclos repetitivos vienen después de los ciclos condicionales, el ciclo while, el ciclo for, que son los ciclos repetitivos por excelencia. Y de hecho, Python tiene varias combinaciones, varias modificaciones en el ciclo for que de una u otra manera nos ahorran muchas tareas, nos ahorran mucho código y lo vamos a ir viendo y lo vamos a ir trabajando un poco más adelante. Ah, ok, Juan David, el número pi. Lo que ocurre con el número pi, están viendo la implementación, ¿cierto?
Cuando vamos a llamar el número pi, simplemente le decimos, lo invocamos desde la biblioteca, más, y colocamos el punto pi. Aquí lo que estamos haciendo es separarlo con la coma, y al separarlo lo estamos concatenando, perdón, con la coma, al texto. Le estamos diciendo que nos coloque este texto y que nos coloque el valor que tiene pi al llamarlo, al invocarlo desde la biblioteca, más punto pi. Ahí nos muestra entonces este valor de acá. Nos muestra y nos dice que el valor de pi sería, en este caso, 3.141592, pues lo muestra casi muy preciso, ¿cierto? Lo corta un poco en los decimales. ¿Es claro, Juan David? Bien. Como les había comentado en la sesión pasada, recordemos por favor que, con mucho gusto, Juan David, recordemos por favor que pues el viernes pues se me surgió una clase, tengo que dar una clase a nivel pues universitario y por eso no me es posible estar en la reunión virtual. Por lo tanto, entonces las sesiones quedarían programadas lunes y miércoles, lunes de 5 a 7, miércoles de 5 a 7. Y las estaríamos trabajando, entonces la siguiente sesión sería el próximo lunes. Trataré en lo posible que el viernes ustedes ya tengan disponible en el canal, en mi canal, los videos para que ustedes puedan volverlos a ver o se los puedan socializar a otras personas que estén interesadas en trabajar en Python. Les recuerdo, mi canal se los voy a escribir por aquí, http youtube.com/Diego Cruz. De momento no van a encontrar nada en este momento, pues de hecho no tengo mucho material, no tengo muchas cosas. Voy a crear pues ya una sección especial para los videos del curso y ya los voy a colocar.